Buenas noches, chicos. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Ok, chicos, vamos a iniciar. Voy aquí a compartir el documento, ¿verdad? Que se les envió. No había quedado nada pendiente la semana anterior, ¿verdad? Bueno, había quedado pendiente la segunda parte de la clase que viene en el documento, pero de práctica no, ¿verdad? Terminamos. Ok, la semana pasada vimos ahora sí, la semana pasada vimos la visión del narrador y vamos a recordar que el narrador omnisciente, ¿quién era, Brenda? ¿Quién era el narrador omnisciente? El que sabe todo. El que sabe todo, ¿verdad? El que sabe los sentimientos de los personajes, sabe lo que pasó anteriormente, sabe lo que va a pasar. Él sabe absolutamente todo y narra en tercera persona. Ok. ¿Quién es el narrador testigo? Andy. El narrador que, perdón, me dijiste. Testigo. Es el que relata lo sucedido. Ajá, el que relata lo sucedido, ¿verdad? De lo que él ve. Él no sabe más de lo que él vio, ¿verdad? De lo que él fue testigo, no sabe más allá, sino relata solamente el presente, ¿verdad? Lo que estaba viendo o lo que vio, ¿verdad? Ok. Y inclusive no forma parte, si forma parte de la escena, tiene como es un personaje secundario, ¿verdad? No es un protagonista, ¿verdad? Normalmente el testigo no es un protagonista. Ahora, el narrador testigo, ¿quién es, Pamela? Profe, Ajá. el que, ¿cómo le digo? El que relata lo sucedido en tercera persona. ¿Qué te pregunté el protagonista?
No, el testigo, me dijo Ah, usted. ok, perdón, es el protagonista. Ajá. Ah, ok. Es el que cuenta su propia historia. Ajá, es el que cuenta su propia historia y él sí gira, toda la escena gira alrededor de él porque es lo que él está viviendo, ¿verdad? Él es el protagonista, como bien lo dice la persona. Ok, con eso estamos claros, ¿verdad? Y con los ejemplos que hicimos, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Ok, entonces vamos a continuar el documento y dice, un mundo mostrado en la narrativa dentro de los espacios. Entonces recuerden que cada novela o cada género literario que tenemos tiene un espacio. Hay géneros literarios que presentan varios espacios, ¿verdad? No solamente uno, sino pueden presentar varios, ¿verdad? Para efectos del examen de ustedes, van a elegir un trozo o un texto pequeñito, un párrafo pequeñito de alguna novela sugerida, ¿verdad? De ustedes. Entonces, este, de ese texto van a preguntar, eh, según el texto anterior, ¿cuál espacio predomina en ese párrafo, verdad? No en la novela en sí, Profe, porque disculpa, ujú, no sé, ahorita no está saliendo nada. no está saliendo Está nada. saliendo, no. Ok. Ok. Ok, ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ahora sí. Ok. Entonces les decía que en una novela completa, pues, obviamente hay varios espacios, ¿verdad? Está el espacio físico, el espacio psicológico, son espacios que pocas veces faltan, ¿verdad? Puede haber espacio religioso, puede haber, ¿verdad? Haber varios espacios, pero para efectos de los de examen ustedes no van a decirle en la pijama rayas cuáles espacios predominan, o sea, no les van a preguntar eso. Van a tomar un fragmento pequeño, corto de la novela o del cuento y les van a preguntar en el fragmento anterior cuál espacio predomina. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Ahí tienen que tener suficiente de comprensión de lectura, leer despacio, ¿verdad? Si necesitan volver a releer, pueden hacerlo, ¿verdad? Recuerden que en el caso de ustedes no tienen sin redacción. Entonces, perdón. Entonces, el examen de ustedes va a ser solamente 100% marque con X. Entonces, creo que son 3 horas, ¿verdad? Pamela, usted para el examen de séptimo fueron 3 horas lo que les dieron. Sí, profe. El único examen que nos dieron más fue el de ciencias, pero fue porque se empezó tarde, pero Ah, todos ok. son 3 horas. Todos son 3 horas, ok. En el examen de español de noveno y de bachillerato les dan más tiempo. Creo, tengo entendido, no estoy muy segura, pero creo que les dan 3 horas. Perdón, 4 horas. Por la De hecho, redacción. profe, Ajá. disculpe, de hecho, digamos, los únicos que tienen más horas son los de adecuación. Ah, sí, ellos sí, por la adecuación, porque hay personas que necesitan un poquito más tiempo, porque a veces el estrés hace que no logren concentrarse, que se pongan muy nerviosos, etcétera. Entonces a ese tipo de estudiantes no porque sean menos inteligentes o porque sepan menos la materia, no, nada por eso, sino porque puede ser que tienen un estrés muy alto, ¿verdad? Al sentirse presionados con el tiempo, entonces eso hace que marquen mal, ¿verdad? Aunque sepan la materia, marquen mal o diferentes situaciones que necesitan y que les favorece además darles un poquito más tiempo, pero eso sí tienen que hacer como un proceso, ¿verdad? Para que esto se logre en cada estudiante. Pero en el examen de español sí les dan más tiempo cuando hay redacción, en noveno y en bachillerato, tengo entendido, ¿verdad? Entonces eso les decía, cuando hay redacción sí tienen que ver, distribuir bastante el tiempo, ¿verdad? En el caso de ustedes que son octavo, pues el examen es 100% marque con X, entonces
Ahí si ustedes pueden destruir el tiempo y pueden hacer la prueba con calma y releer y leer despacito, ¿verdad? Para no evitar perder puntos fáciles y que eso nos vaya a desfavorecer a la hora de la calificación. Ok, vamos a ver, chicos. Entonces, hay diferentes espacios, ¿verdad? En cada género literario. Vamos a ver uno por uno y además vamos a darles un ejemplo de cada uno para que ustedes con ese ejemplo se guíen cómo se presenta, por ejemplo, el espacio físico, cómo se presenta el espacio religioso, cómo se presenta el espacio político, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eh, porque a veces a uno le pueden dar el concepto, pero uno dice, ¿cómo lo redactarán este concepto? ¿Cómo dirá, bueno, el espacio físico? ¿Cómo determino yo que este concepto está en determinado párrafo de algún texto? Por eso precisamente es que les pongo concepto y ejemplo, ¿verdad? Ok, dice, el espacio físico se refiere al sitio o lugar donde se desarrollan los hechos del texto literario, ¿verdad? Es donde se desarrolla el texto. Por ejemplo, en este momento, ¿dónde se está relacionando o a qué espacio se refiere el sitio o lugar donde yo estoy dando la clase? ¿Dónde? ¿Dónde creen ustedes? En su casa. En mi casa, exactamente, excelente. Ese es el espacio físico, ¿verdad? Entonces vean acá el ejemplo, dice, doña Anacleta dice que escondió a Morazán en una cueva, así negra, seguramente grande, con pedruscos enormes, en el corazón de una montaña, porque las montañas tienen corazón, de eso estoy segura. De lo que no estoy segura es de conocer a doña Anacleta y mucho menos a Morazán. La cueva, desgraciadamente, está entre Ríos y no en Guanacaste. Entonces, ¿de qué estaba hablando este fragmento? Chicos, vamos a ver, voy a ir diciendo nombres para que participen. Vamos a ver, Mariela. De la cueva, Estaba en una cueva. ¿Qué más describe ahí? eh, del lugar, cómo era, la Exactamente. montaña. Ajá, excelente. Está describiendo un lugar, está describiendo una montaña. Entonces, Ujú. eso es un lugar físico donde se desarrolla la escena. Además, dice que escondió a Morazán en una cueva negra. Está describiendo dónde se escondió Morazán, cómo es la cueva. Dice que es negra, seguramente con pedruscos enormes, en el corazón de una montaña, ¿verdad? Ahí está describiendo ella el sitio donde se encuentran porque las montañas tienen corazón. Además agrega ahí algo más. Ok. Sí, está describiendo, inclusive está describiendo que está entre ríos y no en Guanacaste. Entonces, totalmente el espacio que predomina ahí es el espacio físico, ¿verdad? Aquí no predomina ningún otro espacio, no está predominando religioso, no está predominando el espacio político, no está predominando el espacio psicológico. Poquito a poco vamos a ir viendo como todos los conceptos de cada espacio para que ustedes vayan viendo, ¿verdad? Sigue el espacio religioso. Puede trabajarse atendiendo las siguientes preguntas. Se da en este tema, es permanente a través de la obra. Ejemplo. Entonces, ¿qué es el espacio religioso? Ok, vamos a ver. Roy, para vos, ¿qué es la palabra religiosa o religioso? ¿Qué significado tiene esa palabra? De lo que entiendo es de la religión, ¿verdad? El catolicismo y todo eso, pero ahorita no,
Tendría que leerlo. Exactamente, eso es. Todo lo que se refiera a catolicismo, todo lo que se refiere a la parte espiritual, a oraciones, sacerdotes, misas, cultos, ¿qué más? Todo lo que encierra ese contexto es un espacio religioso. Por ejemplo, si en una obra se dice que determinada persona va a ir a confesarse, entonces ahí predomina el espacio religioso en ese texto. O en alguna obra empiezan a dar algunas oraciones o algunos contextos como culturales como de antes, ¿verdad? Como ay, tatica Dios, no sé, como frases de este tipo, predomina el espacio religioso. Y vamos a ver el ejemplo. Dice, todo empezó cuando nosotras, sí, padrecito, nosotras dos, Sor Emérita y la que le habla. Descubrimos que estaba poniéndose muy raro. Sí, padrecito. Pésame. Dios mío, y me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan grande y tan bueno. Entonces, ¿qué espacio predomina en este fragmento, Roy? El religioso, profesora. Religioso. Excelente. Ajá. Predomina el espacio religioso. ¿Ves? Entonces, con este tipo eh, de diálogo o de comentarios, ¿verdad? Que se dan en la obra, entonces hay siempre un espacio que predomina. Entonces, eso es lo que nos van a preguntar. Ok, dice espacio ético o moral. Este espacio, aspecto se deduce en la actitud, la conducta y las acciones de cada personaje. Hay que observar si lo ético es tema fundamental en la obra, si es secundario o si no se trata. Son juicios sobre lo correcto y lo incorrecto, ¿verdad? Entonces, el espacio ético se trata mucho sobre la moral, sobre si el personaje es infiel, el comportamiento de tal personaje, ¿verdad? Y muy importante lo que dice acá el concepto, ¿verdad? Si ese tema predomina, ¿verdad? O si es algo como que se trata como muy, así como muy por encima, ¿verdad? Y dice, y dice el ejemplo, o envidia de infinitos males que carcome las virtudes, todos los vicios, Sancho traen un no sé qué de deleite consigo, pero la envidia no trae sino disgustos, rencores y rabias. Entonces, Keila, ¿qué espacio predomina en el ejemplo? ¿De qué habla ese espacio? Perdón, ¿de qué habla ese fragmento? El ético. ¿De qué? Volveme a repetir. Perdón, del moral. Ajá, de moral. Ajá. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más te quiere decir ese espacio? ¿Puede ayudarle Pamela o Brenda? ¿Qué más dice este trozo? Profe, habla de la envidia. Habla de la envidia, ajá, ¿qué más? El rencor. Y del rencor, de todos los vicios, ¿verdad? Entonces, de que también dentro de eso que habla el texto, entra el espacio ético, entra la moral, ¿verdad? Como todas estas sentimientos, ¿verdad? Está dentro de la moral, ¿verdad? Cuando uno no se siente bien, cuando uno envidia a otra persona, cuando, para ver, cuando esto trae disgustos, rencores, o sea, el comportamiento impropio de una persona, ¿verdad?
Entonces, aquí está la parte ética, ¿verdad? Por ejemplo, si yo en mi trabajo tengo envidia del trabajo de la compañera, que tal vez eh, ella llega súper arreglada o tal vez su personalidad o tal vez, qué sé yo, el esfuerzo que ella da, que yo no doy al mismo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces yo empiezo a sentir como este tipo de sentimientos, valga la redundancia, ¿verdad? Como de rencor, de envidia. Entonces ahí mi ética empieza a verse fracturada, ¿verdad? Entonces yo empiezo tal vez, yo voy y hablo de ella con otra persona, yo me entero de algo y trato de no ayudarla, sino este, de, de perjudicarla, ¿verdad? Entonces todo este montón de situaciones empiezan a verse dentro de lo ético, dentro de la moral, dentro de mi comportamiento impropio, ¿verdad? Entonces, para que ustedes vean, ¿verdad? ¿Dónde está la ética? ¿Dónde está la moral? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Ok, ahí vamos bien, ¿verdad? El espacio educativo es sumamente fácil, ¿verdad? El espacio educativo, en este apartado podrían plantearse las siguientes interrogantes. ¿Qué nivel académico tienen los personajes? ¿Cuál es el ambiente cultural que predomina en el texto? Por ejemplo, si los personajes tienen un nivel de desempeño académico sobresaliente, ¿verdad? Si saben inglés, si saben de economía, si saben de algún tipo de ciencia, ¿verdad? Entonces ahí interviene el espacio educativo. Si intervienen algún tipo de institución educativa como alguna escuela, alguna universidad, entonces ahí también interviene el espacio educativo. Eh, el ambiente cultural que predomina, ¿verdad? Yo les decía, o si por el contrario el personaje es analfabeto, no sabe leer y escribir, no tiene ningún nivel académico, ¿verdad? Este, entonces también ahí interviene el espacio educativo. Dice, no me interesa lo que un hombre pueda transmitir a otros hombres, como el filósofo. Pienso que nada es comunicable por el arte de la escritura. Los enojosos y triviales minucias no tienen cabida en mi espíritu, que está capacitado para lo grande. Jamás he retenido la diferencia entre una letra y otra. Cierta impaciencia generosa no ha consentido que yo aprendiera a leer. Y este es un fragmento tomado de la casa de Asterión, ¿verdad? Ok, vamos a ver a quién le pregunto. Vamos a ver, Brenda. ¿Qué te dice a vos este fragmento? Ujú. ¿Qué te dice este fragmento, Brenda? ¿O alguna otra que le quiera ayudar? Profe, que no pudo aprender a leer, Que que no tuvo pudo, dificultad. ajá, que tuvo dificultad. Eh, ok, y dice también que él se rehúsa a que otra persona le enseñe, ¿verdad? Porque ahí dice, no me interesa lo que un hombre pueda transmitir a otro hombre. Entonces, a él no le interesa que una persona pueda enseñarle, ¿verdad? Entonces aquí también hay como un poco de orgullo, ¿verdad? Que no deja que otra persona, que o él no considera que otra persona pueda saber más que él y simplemente no le interesa. Pienso que nada es comunicable por el arte de la escritura, o sea, ¿verdad? Las enojosas y triviales
minucias no tienen cabida en mi espíritu, que está capacitado para lo grande. Jamás he retenido la diferencia entre una letra y otra. O sea, definitivamente él no sabe leer ni escribir. Entonces vean que acá, de acuerdo al ejemplo, lo que predomina es el espacio educativo. ¿Por qué? Porque aquí no describe el espacio donde están. Tampoco describe algo moral, ¿verdad? Lo que siente la persona. No está describiendo eso. Tampoco interviene un espacio religioso. No hay ninguna frase o tema que tenga que ver con algo religioso, culto, misa, santos, no sé. No tiene nada que ver con eso. Entonces, el único espacio que predomina es el educativo. Por eso les digo que, por ejemplo, en esta novela, Don Quijote de la Mancha, pueden predominar montones de espacios, ¿verdad? Pero en el fragmento que a ustedes les están presentando, ¿cuál es el espacio que predomina? Ok, y el político dice, espacio político, señala la tendencia política, filosófica del partido gobernante en el lugar de la obra. Tipos de gobierno, democracia, tiranía, militarismo, votaciones, campaña, etcétera. Esto es un poco más fácil de determinar, ¿verdad? Porque todo lo que nos habla de elecciones, de presidentes, de votaciones, democracias, gobiernos, todo eso tiene que ver con el ámbito político, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien no sé, en un ensayo menciona las elecciones de Costa Rica el pasado domingo, entonces ahí está predominando el espacio político. Dice, abandoné el rancho y pocos minutos después estaba examinando el lugar en que se iban a efectuar las famosas elecciones de Talamanca. Entonces, esta está fácil, ¿verdad? Por ejemplo, Mariela, si yo te pregunto cuál espacio predomina en este fragmento, ¿qué me dirías? El político, El porque político. está hablando de elecciones. Ajá. ¿Y podés ver algún otro espacio en ese fragmento? No, ¿verdad? No hay ningún otro. Entonces, vean que esto Sí, no no. es, sí, no hay ningún otro. Entonces, vean que esta parte es fácil, ¿verdad? Solamente de leerla despacito. Dice, el espacio psicológico. Este espacio se refiere al mundo anterior de los personajes, al mundo interior de los personajes. Se estudia todo lo relacionado a conflictos internos, emociones, sentimientos, dudas, triunfos, fracasos, temores, obsesiones, esperanzas, anhelos, propósitos. Se puede afirmar que este espacio se encuentra en todos los textos literarios, ya que son demasiados los escritores que se valen de la psicología de los personajes y sus textos. Es importante, este espacio psicológico, por eso les decía, en todos los textos está, ¿verdad? Ahora, que tomen un texto que no predomine el espacio psicológico, eso es otra cosa, que predomine tal vez el político, como lo vimos anteriormente, ¿verdad? Puede ser que en esta Mamita Yunay tomaron este fragmento, pero antes tal vez predominaban otros fragmentos, el espacio político, ¿verdad? O el espacio educativo, etcétera. En el espacio psicológico predomina mucho los sentimientos, la parte de sentimientos, cómo se analiza el personaje, ¿verdad? A veces analizamos un personaje que hace muchas maldades, pero ¿qué pasa? Que en ese personaje hay un trasfondo, ¿verdad? Tal vez hubo un maltrato, tal vez alguna persona adulta, cuando ese personaje era niño, intervino con agresiones o metió eh, frívolas en la cabecita de esa persona, entonces creció y el personaje tiene todo como una trayectoria de su vida, ¿verdad? Entonces ahí hay como un análisis. Cuando vemos, por ejemplo, novelas televisadas, ¿verdad? Cuando en el personaje predomina mucho los rencores, predomina em, envidias, predomina todo este tipo de sentimientos o inclusive obsesiones, ¿verdad? Se ven, en la novela se ve mucho, novelas televisadas me refiero, ¿verdad? Se ve mucho donde hay obsesión por otra persona. O sea, tiene que ser esa persona y si no la mato, ¿verdad? Y si no, no es de nadie.
¿verdad? Entonces, todo esto tiene que ver con la parte psicológica y por qué hay ese tipo de apegos, por qué hay ese tipo de obsesiones con una sola persona donde hay un montón más, ¿verdad? Claro, uno dice, bueno, para que la novela tenga el éxito, el rating y todo lo demás, pues la hacen así, pero sí se ve todo este tipo. También se ven situaciones como de baja autoestima, ¿verdad? Por ejemplo, chicos, en, en Betty la Fea, si nosotros analizamos el personaje de Betty, es un personaje un poco frustrado, un personaje donde, donde psicológicamente ella tiene una autoestima sumamente baja, donde otros personajes se habían burlado de ella y, y volvió a caer en otra burla, ¿verdad? Entonces hay un montón de frustraciones en ese personaje. Entonces vean el espacio psicológico que predomina, por ejemplo, en ese melodrama, ¿verdad? Entonces, para que ustedes tengan un ejemplo como algo como más vivo, ¿verdad? Y vean acá en el texto, ejemplo que se puso, dice, el sábado la impaciencia lo despertó, la impaciencia no la inquietud, y el singular alivio de estar en aquel día, por fin ya no tenía que tramar y que imaginar dentro de algunas horas alcanzaban la simplicidad de los hechos. Emma Sun, ¿verdad? Ok. ¿Cuáles, ¿Cuáles sentimientos predominan en este fragmento? Vamos a ver, aquí le pregunto a Roy. ¿Qué sentimientos predominan ahí? ¿Qué creen ustedes? Profe, la impaciencia, La impaciencia, la inquietud, la inquietud, ¿qué más? Ujú. y el alivio. El alivio, ¿verdad? Entonces vean el tipo de sentimientos que está predominando. Entonces los pongo como a analizar ustedes mismos los ejemplos para que cuando ustedes topen con alguna pregunta aplicada del mismo ministerio, ustedes vean, ¿verdad? Regálenme un segundito. Entonces, para que ustedes vean, ¿verdad? El tipo de sentimientos que se pueden desarrollar en un fragmento chiquitito. El espacio laboral dice que referente al trabajo, cualquiera que este sea, y las condiciones en las que los trabajadores se desenvuelven, si son apropiadas o no son apropiadas, ¿verdad? Cuando se toma un diálogo o un texto con un tema laboral, si me gusta el trabajo, si no me gusta, si quiero trabajar o si me despidieron, todo ese tipo de situaciones tiene que ver con el espacio laboral. Dice, cuando regreso al mediodía a la fonda para pasar en limpio los pedidos, están sentados muy tranquilos, despachando el desayuno. Pero si yo con el jefe que me ha tocado pretendiese hacer algo igual que ellos, sería despedido en breve, ¿verdad? Entonces él dice, si yo lo hiciera, me despiden, ¿verdad? Porque fue la impresión del personaje que vio, ¿verdad? Que tal vez como muy relajados y demás, pero que él
en realidad no lo puede hacer. Entonces tiene que ver con el espacio laboral. Ok. El espacio social son aspectos de la sociedad, bailes, fiestas, cumpleaños, reuniones, bodas, todo lo que tiene que ver eh, con el ámbito sociable, ¿verdad? Si hay distinción entre clases sociales o altas, elementos o personajes determinados en cierto contexto. Ejemplo, el Pipa me lo contó todo. Yo al principio no lo entendí porque no había lo que era una amante. Y él me dijo que era una vieja que los viejos tienen cuando ya están aburridas de su esposa, ¿verdad? Entonces vean que la parte social, ¿verdad? Y en el texto, ¿qué nos dice? ¿Verdad? ¿Qué nos dice, Pamela? Profe, que está aburrida de la esposa, que por eso Ajá. tienen amantes. Pues Lo más machista. eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Ajá. Eso es lo que está diciendo, ajá, como definición del espacio social, ¿verdad? Cuando hay Sí. infidelidades, aquí también se puede tomar como un poquito la parte moral, ¿verdad? El aspecto moral, pero lo toman así, pero también si nos hablan de que hay una fiesta, de que hay cumpleaños, de que hay baby shower, etcétera, reuniones y demás, tiene que ver con la parte social, ¿verdad? Y la parte económica es el que habla de las finanzas de los personajes, sean pocas o cuantiosas. Ejemplo, desde el primer día el padre informó a la familia de la situación real de la economía familiar y las posibilidades que les deparaba el porvenir. Con alguna frecuencia se levantaba de la mesa para buscar en su pequeña caja fuerte, sustraída de la quiebra 5 días antes algún papel o libreta de anotaciones. ¿Qué dice en el texto? Que él anunciaba la situación económica de la familia. Tal vez era buena, tal vez era mala, ¿verdad? Del porvenir, ¿verdad? Para que las demás personas supieran cómo estaban las cosas, ¿verdad? Entonces, es la parte económica, ¿verdad? Herencias, dineros que entran, que salen, todo eso tiene que ver con el espacio económico. Ok, chicos, ¿alguna dudita hasta acá? No, profe. No, profe, todo bien. Todo bien, chicos. Esta parte es muy fácil. Es cuestión de comprensión de lectura, ¿verdad? Vamos a ver. Voy a abrirles porque creo que yo les envié una práctica. No sé cómo les fue o no la han hecho. Para abrirlo desde el WhatsApp.